Los Países Bajos se llama de esta forma debido a que son tierras bajas. Es uno de los países del Reino de los Países Bajos. Tienen la misma bandera y diferente escudo. El Reino de los Países Bajos está compuesto por 4 países: Aruba, Curazao, Saint Martín y los Países Bajos. Este último, o Nederland, está conformado por 12 provincias. 2 de ellas son Holanda Septentrional y Holanda Meridional, sur y norte, que por su importancia y superficie se confunden sus nombres con el del país. Aclarado lo de los Países Bajos, vamos a exponer el tema Renacimiento. El Renacimiento es la transformación que, con respecto a la Edad Media, experimenta la cultura europea durante los siglos XV y XVI. El nombre de Renacimiento alude a la nueva vida que cobra por esa época la cultura grecolatina. A este renacer se une la aparición de la imprenta, que facilita la difusión de los libros, los descubrimientos geográficos, que amplía el mundo conocido y abre nuevas rutas al comercio, el desarrollo económico y el crecimiento de las ciudades. En cambio, el término Renacimiento no es aplicable a la música como a otras artes, ya que la música de los siglos XV y XVI ni supuso una ruptura con la tradición musical anterior, ni significó un intento de hacer renacer formas procedentes de la antigüedad. En ese tiempo se produjeron novedades importantes, descubrimientos en todos los órdenes, y el espíritu culto e interesado por las artes del humanismo fomentó el desarrollo de la música, pero no puede hablarse de un renacimiento musical propiamente dicho. En términos generales, puede decirse que los siglos XV y XVI supusieron el triunfo definitivo de la polifonía frente a la música monódica de la época medieval. En esta época desaparecieron algunos de los instrumentos del período gótico y sobrevivieron aquellos que mejor se adaptaban a la polifonía. Escuchemos ahora un ejemplo de la música monódica en un canto gregoriano. Y ahora escuchemos un ejemplo de música polifónica para comparar. En el Renacimiento predominaron los instrumentos de teclado y de cuerda, como el órgano, el clavecín, el laúd y la vihuela, lo que facilitó la consagración de la música como acompañamiento de sus composiciones. Durante estos 2 siglos, el auge alcanzado por la música profana fue otra de las innovaciones de la época. La música pasó a ser un arte no solo cultivado por clérigos, como en la Edad Media, y las canciones de corte popular, y sobre todo el madrigal, fueron piezas por las que se sintieron atraídos casi todos los compositores. Durante el siglo XV se impuso la polifonía a la flamenca, que logró una perfecta adecuación entre texto y música. Los maestros flamencos viajaron por toda Europa, llegando a imponerse en la propia Italia a pesar de su fuerte tradición musical. En esta época, las formas musicales más difundidas fueron el motete, la misa, la canción polifónica y el villancico. Entre los compositores, la figura más destacada fue Josquin des Prez, que cultivó tanto la música religiosa como la profana. Él mismo fue discípulo de Ockeghem, con quien completó su educación en el coro de la Catedral de San Quintín, y un compositor franco-flamenco del Renacimiento. Parte de su vida transcurrió en Italia. Además, influye en la música posterior, y es él el primer maestro del estilo de música vocal polifónica del Alto Renacimiento. Importaba en la música manifestar los saberes con respecto al contrapunto. Con él, la música cobra una fuerza expresiva, supera lo medieval y la llena de inspiración. También se empieza a prestar atención al texto y a representarlo a través de la música en sí. Des Prez
escribió música sacra, laica y en todas las reformas vocales. En el siglo XVI fue alabado por su supremo don melódico, así como su uso e ingenioso aparato técnico. Nació en 1450, en la provincia de Hainaut, donde murió en 1521. Escuchemos una de sus canciones. Jan van Ockeghem nace en Bélgica y se desconoce su fecha exacta de su nacimiento, estableciéndose entre 1410 y 1420. Fue un compositor franco-flamenco, considerado el principal representante de la polifonía franco-flamenca hacia 1460. Su obra, fundamentalmente religiosa, constituye una de las cumbres de la polifonía precursora. Pasó casi toda su vida en Francia, al servicio de los reyes Carlos VII, Luis XI y Carlos VIII, y en 1452 fue nombrado primer capelón y compositor. Ockeghem fue un genio de la matemática. Su dominio de los cánones en diferentes intervalos y su uso de las prolaciones y el cantus firmus ha destacado durante décadas lo hermoso de su música. Las misas están compuestas basadas en el cantus firmus, por ejemplo, el Homme Armé y de plus en plus. Existe otro conjunto de misas los cuales no se ciñen a un canto fijo, presentándose en alguna ocasión el motivo del principio de nada de eco, mini, quinti, toni y misa de mini. Fue el continuador de la obra de Dufay, simplificó el estilo del maestro de Cambrai en la polifonía de libre desarrollo que no reconocía formas fijas y diluía hasta las cadencias categóricas del estilo borgoñón en un caudal sonoro de contorno esfumado, ondulante, fluido, que lo inundaba todo en su marcha. El principal maestro de la escuela borgoñona fue Guillaume Dufay, nacido años antes del 1400, probablemente en Chimay, y muerto en 1474 en Cambrai. Recibió su educación musical en la escolanía de la Catedral de Cambrai y cerca de los 30 años de edad se incorporó al coro del Vaticano. La actividad creadora se estableció definitivamente en Cambrai y como canónigo de la catedral hízose cargo de la dirección musical de la misma. El arte de Dufay se erigió en parte sobre las tradiciones del último período gótico y luego con elementos italianos, siendo principalmente obra suya la concertación de estas dos culturas musicales con la de Dunstable. El período de Dufay cultiva el canto que da la forma perfecta y el contenido del poema. Los trecentistas vinculaban un tanto superficialmente la música y el texto. Los borgoñones ven el poema como conjunto y su objeto es hacer que la música le corresponda también como conjunto. Guillaume Dufay viajó por Francia e Italia y compuso varias misas, numerosas piezas litúrgicas y motetes y canciones de tema religioso o profano. Hasta este momento, el canto litúrgico había sido la base de la música polifónica, primero como voz principal, sobre la que se hacía otra melodía, nota contra nota, y luego más tarde como tenor, estilizado sobre el que elaboraban otras voces con cada vez mayor independencia. Dufay elimina ese tenor o canto llano y en su lugar pone canciones populares de su época, tratados de igual modo que los antiguos tenores, es decir, dando las notas valores largos y dejando que las otras voces se muevan con ligereza en un contrapunto muy florido. Una de esas canciones era Léon Marmy.
El humanismo renacentista es un movimiento intelectual, filosófico y cultural, europeo estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en la Italia del siglo XV, específicamente en Florencia, Roma y Venecia, con precursores anteriores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. El movimiento es fundamentalmente ideológico. Tuvo asimismo una estética impresa paralela, plasmada, por ejemplo, en nuevas formas de letra, como la redonda conocida como letra humanística. Sus principales ideales son la afirmación de la presencia del humano en el mundo, que la avala el pensamiento antropocentrista, la revalorización de la vida terrenal y la crítica sociocultural. El Renacimiento llegó al campo de la música por las mismas sendas que marcaron Giotto y Boccaccio. El primero es reconocido por ser el más grande artista del Trecento, época que le sigue a la Edad Media. A él se le atribuye haber cambiado el esquema de la pintura medieval, quien incluyó expresiones de sentimientos, gestos y movimientos en cada una de sus obras, sin dejar de pintar temas cristianos. Con sus aportes, hizo más terrenal la vida que se pintaba en el medioevo, con lo cual se acercó al Renacimiento. El segundo escribió la obra El Decamerón, el cual es la primera obra plenamente renacentista al ocuparse solamente de aspectos humanos y sin hacer mención a temas religiosos y teológicos. Fue en Borgoña donde convergieron las corrientes de la cultura medieval y así asume la dirección indiscutida en el campo de la música y se convirtió en centro del mundo musical. El concepto musical del Renacimiento tiende a agrupar instrumentos del mismo o semejante timbre, creando nuevos modelos que forman familias completas desde el registro grave al agudo. Así sucede con las bombardas, las flautas, las violas, de manera que los distintos miembros de una familia se podían agrupar para tocar música polifónica. Otros instrumentos, por el contrario, son aptos para tocar varias notas a la vez, como el órgano, el clavicémbalo o el laúd, y a partir de ellos se irán desarrollando técnicas de virtuosismo instrumental. Hablando sobre la escultura y la pintura, cada vez era más natural y detallista. Ya no se pintaban murales en Europa, con excepción de Italia. Los flamencos pintaban en una tabla y con óleo, que le brindaba brillantez y sensación de realidad. Los temas de las pinturas siguen siendo religiosos, ya se logra ver escenas profanas. Los primeros representantes fueron los hermanos Huber, Ivan y Eyck. Encontraba plasmada la representación del espacio y de la luz. Francia y Alemania tenía influencia flamenca.